Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente. Hoy en el living tenemos a Johnny Lara. Johnny, ¿cómo va? Seba, ¿cómo estás? Muy Un gusto enorme de estar acá en el famoso living de La Corriente. Porque te tuvimos en contexto de congreso, evento, reunión, pero nunca te pudimos... Siempre en todos los videos que tuvimos te decíamos, te esperamos en el living. Pero se cumplió. Hoy se pudo cumplir. Llegó el cumplimiento. Y en todos esos, Argentina no era campeón del mundo. Ahora Argentina es campeón del mundo y Boca está en cuartos. Mirá. Boca está en cuarto. Ojalá que cuando vean este video, ojalá que cuando vean este video Boca siga cuarto, por lo menos, ¿no? No. Pero qué bueno tenerte. O sea, hace tiempo que tenemos ganas de tener una charla un poquito más larga, capaz, o más en un contexto no tan enfocado en un congreso en sí, sino en lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. Así que, para poner en contexto a todos los hermanos que siguen a La Corriente y que ven estos videos, ¿quién es Johnny Lara o dónde está Johnny Lara hoy? Qué pregunta. Bueno, primero me considero un hijo de Dios, siervo de Cristo, que busca colaborar en la edificación de la iglesia. Y para eso estoy entregado. Al mismo tiempo, y en simultáneo, y en el mismo proceso, esposo de Miru, papá de Agustín, de Amelie de 4, Agustín de 2. Así que descubriendo esta etapa de el rol maravilloso de la paternidad, desafiante por así mismo decirlo. Al mismo tiempo, hijo de Gustavo y Karina. Bueno, soy hijo de Gustavo y Karina antes de ser esposo de Miriam, pero claro, en el orden, hermano de Melanie, Samuel, David, amigo de varios grandes amigos que Dios me ha dado el privilegio de tener y de construir una amistad. Así que estoy en este momento de disfrutar nuevas etapas. Esta etapa de paternidad, de esposo, me tiene absolutamente absorbido por descubrir también otras facetas del corazón de Dios. Creo que yo comencé muy chico el ministerio, ya a los 14 años ya estaba viajando, a los 15 ya había hecho mi primer viaje internacional, entonces llevo un par de años sirviendo y la verdad es que uno a veces en la juventud o en la adolescencia se apresura a decir cosas sin tal vez tener el peso de los procesos de la vida. Y ciertamente creo que hay un nivel de madurez intelectual que se pueden desarrollar y ejercitar, y al mismo tiempo creo que hay otra madurez que solo viene con los procesos de la vida. No considero estar en ese nivel de madurez de los procesos de la vida, pero me estoy dando cuenta de que por ahí, si pudiera volver el tiempo atrás, hay cosas que no hubiese dicho de la manera que los dije ahora que estoy viviendo estos roles. Hay un libro de Juan Carlos Ortiz que siempre dice que cuando él era chico oraba por tener barba, y oraba y ayunaba para tener barba, y él tenía 7, 8 años. Hasta que en un momento, a los 19, la oración se cumplió. Y él dice, en realidad fue el desarrollo de la vida. Tal cual. Fue el desarrollo de la vida, y yo sabía que vos arrancaste desde muy chico. Vos, o sea, ¿cómo fue tu encuentro, no? Porque ¿cuándo pasaste de ser nieto de Dios a un hijo de Dios? Mirá, yo soy tercera generación de pastores. Mi abuelo, de parte de mi mamá, era pastor con mi abuela. Mis papás, obviamente, pastores. Yo nací, mis papás ya eran pastores. ¿Del lado de tu papá, no? No, del lado de mi papá se convirtieron al Señor. Mi abuela terminó siendo una gran pastora, pero en términos de inicio, mis abuelos eran pastores antes que yo naciera, de parte de mi mamá. Después se convirtió en mi abuela, mi abuelo, que falleció antes que yo naciera también. Entonces yo siempre hago el chiste de que yo no acepté a Cristo, a mí me metieron a Cristo, que claro, el médico cuando salí me nalgueó, no lloré, sino que dije aleluya. Todos esos chistes típicos de quien nació en la iglesia, sí. ¿Viste? Entonces crecí toda mi infancia. En lengua, más o menos. Está buena esa la tenía. Toda mi infancia la desarrollé en un contexto de iglesia, entre campaña, bancos, claro, reuniones largas. Encima, yo nací en el 90, en los 94. Cuando dormían, unían las dos sillas. Claro, así. Eso mismo. Entonces yo nací en el 94. Entonces tomamos todo un momento de renovación en la iglesia. Entonces eran cultos largos, predicaciones largas, oraciones largas, todo era campañas largas, 90 días de campaña. Entonces todas esas cosas marcaron mi infancia a fuego. Entonces ya a los 8 años yo quería ingresar al seminario bíblico.
Claro. Y bueno, no me dejaron, entonces le pregunté a la directora en ese momento qué podía hacer, entonces me dijo, mira, si rendís todas estas materias y te sacás tal nota, podés hacer el seminario. Después me dijo que me había dicho eso como para que yo no me enojara y claro, porque sabía que era difícil. Y rendí todas las materias con mejor nota de la que me habían puesto, como objetivo, entonces me tuvieron que dejar entrar al seminario. Y hice el seminario con un montón de gente grande. Claro. Entonces, sí. Pero digamos que mi encuentro fuerte con el Señor fue a los 9, 10 años en una reunión, que fue todo junto. Fue un encuentro con el Señor, un encuentro con mi propósito, un encuentro con mi llamado, con los dones. Hay varios videos VHS de mi papá orando por la gente y yo orando atrás con él, o orando con él por los enfermos. Mi papá siempre me involucró mucho, al igual que mi mamá, no solamente en la tarea ministerial, sino en la vida espiritual. Claro. Mi papá, mi mamá son personas de mucha oración. Entonces yo tengo recuerdo muy chico de mi papá los sábados a la mañana metiéndome en el cuarto con él a orar y yo por ahí jugar o lo que sea, pero estar ahí con él. Entonces digamos que siempre tuve una percepción de las cosas espirituales. Pero como a los 9, 10 en una reunión tuve ese encuentro así fulminante y ahí entendí que iba a servir tiempo completo. No sabía en qué momento, en el medio paso por una etapa de incertidumbre, de descubrir mi identidad en Cristo. Nunca me aparté como tal, claro, pero sí pensé que iba por otro lado. Entonces tenía ahí como 2 o 3 opciones más, hasta que a los 14 entendí que no iba por ahí. Pero es que hay un punto interesante, eso está diciendo, o sea, tuve como un momento de descubrir mi identidad en Cristo y yo veo que vos estás haciendo todo lo que es mente de gobierno con jóvenes, básicamente. Y hoy en día, capaz, el mundo moderno está totalmente empecinado en sacar la identidad de los jóvenes, ¿no? O sea, que está bien no saber quiénes son o que está bueno hacer borroso la identidad de la gente, no solamente desde el área de la sexualidad, sino en los gustos, en las relaciones, en los pensamientos, las carreras. Hay como hay una confusión porque no hay base, básicamente. No hay un piso firme, estás como si fuera en un samba constantemente. ¿Qué detalle podés dar sobre ese momento de definición de identidad en tu vida? Yo creería que uno tiene que ver con la presencia de los padres, sabiendo a qué fuimos llamados y qué herramientas tenemos. Bíblicamente hablando, los padres son sinónimo, y cuando digo padres hablo de papá y mamá, no hablo de autoridades, de progenitores. Son sinónimos de dirección, son sinónimos de encauzar, de acomodar. Por ejemplo, cuando Saúl pregunta sobre David, no dice ¿cómo se llama este muchacho? Dice de quién es hijo. Entonces dice de la casa de Isaí. Y así hay un montón de historias o de ejemplos. Entonces creo que los padres son un rol o cumplen un rol fundamental en apropiar o ayudar a descubrir la identidad. Número 2, la comunidad de fe. La comunidad de fe no puede obviar el rol que tiene en ayudar en etapas de tantas preguntas. Suelo decir que no podemos cometer el error de dar respuestas a preguntas que nuestra generación no se está haciendo. Claro. Y creo que como comunidades de fe tenemos el desafío de darle respuestas a las preguntas que nuestra generación se está haciendo. Y lo mejor de eso es que las Escrituras nos dan respuestas para cada generación y para cada pregunta que la gente se hace. Entonces creo que padre, familia, comunidad de fe y un círculo de amigos que te acompañen, que te guíen, mira, una vez mi papá dijo hace muchos años este famoso dilema de por qué Jesús llama a Judas de amigo y a Pedro de Satanás, ¿no? Cuando pareciera que humanamente era al revés. Y entonces el remate es porque Pedro se estaba oponiendo al propósito y Judas lo estaba empujando. Entonces, amigos son aquellos que te empujan al propósito. Entonces, rodearte de ese tipo de amigos que te dicen, no, pará, chabón, no es por acá, o fíjate si podés hacerlo de esta manera, o por qué no oramos juntos, o por qué no investigamos juntos, o por qué estas mismas preguntas no nos las hacemos juntos. La comunidad de fe y los amigos siguen siendo ese círculo donde Dios se sigue manifestando. Hay un ejemplo que justo el otro día escuchaba de una persona que un amigo le mostró un café bueno, y le dijo, mira, esto es café.
probá este café. Y después dice, claro, fui a mi casa a tomar café y me parecía horrible el café que tenía en mi casa. Entonces dice que lo llamó al amigo y le dijo, me arruinaste la vida. Dijo, ahora tengo que tomar un café específico porque no puedo tomar más esto. Wow. Y él decía, en realidad, esos son los amigos. En realidad. Lo que te empiezan a mostrar cuáles son el verdadero alimento. Tal cual. ¿No? Cuál es el verdadero disfrute de las cosas. Tal cual. Entonces, bueno, para mí es muy claro el ejemplo de los 4 amigos del paralítico, ¿no? Claro. Haciendo lo que sea para llevar a uno al encuentro con Jesús. Entonces, creo que esa comunidad de amigos, que por cierto, yo no tuve muchos, así como un montón, claro, pero tuve 3 o 4 que puedo que rompieron el techo. Mostrarlo, que rompieron el techo y me dijeron, no, en los momentos de mayores preguntas o de mayores crisis, no, para, esto es así, o tomá, este es el buen café, probalo. Y claro, cuando probás el buen café, después ya te arruinaron para siempre el paladar. Sí, ya no puedes volver atrás. Es diferente, sí. Y sabes que hay un punto interesante en la comunidad de fe, ¿no? Porque la comunidad de fe, hoy en día, está buenísimo. Algo que está ocurriendo es que se están haciendo muchas preguntas y nos estamos haciendo muchas preguntas, porque se está revelando una verdad. Se está revelando una verdad presente, una verdad que se manifiesta a una naturaleza, a una persona, en la cual la iglesia hoy en día, decís, claro, sigue respondiendo preguntas que esta generación no se hace. Hay veces hasta el discipulado mismo, ¿me entendés? O sea, estamos intentando conllevar, adoctrinar a la gente o traerle disciplinas, pero no entrenar una naturaleza. ¿Qué consejo vos puedes dar para la comunidad de fe en específico, para trabajar con jóvenes, adolescentes, para tener este tipo de decisiones? Mira, yo creo que cada aspecto del evangelio puede ser contextualizado sin perder su esencia. Y para eso debemos de repensar el evangelio que hemos recibido y el evangelio que estamos dando. Ahora, el repensar el evangelio o el redescubrir el evangelio o el que se nos revele el evangelio no es una licencia para cambiar lo que necesariamente no me gusta a mí, claro, o lo que a mí no me parece. Y creo que por ahí pendulamos de la aceptación de un evangelio que sirvió para las generaciones pasadas o que sirvió para el siglo pasado, y no en el sentido de que el evangelio cambie, el evangelio no cambia, pero sí, la manera en la que se expresa y la forma en la que se da a conocer sí se adapta. Sí, hay cosas que funcionan. Exactamente. Y por un lado entonces vamos a la aceptación de lo que heredamos como forma, y por el otro lado, en nombre de la reforma, vamos a destruir todo lo que a mí no me gusta o lo que a mí no me parece. Creo que en el medio está la guía del Espíritu Santo. Él es el que guía toda la verdad. O sea, ni vos ni yo podemos convencer a nadie de la verdad. El único que convence es Él. Nuestra tarea es presentarla. Nuestra tarea es exponer lo que conocemos de Él. Y el que convence es el Espíritu Santo y el que guía toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces, no se puede hacer la labor de presentar el Evangelio a una generación sin el Espíritu Santo. Claro, también tenemos que redefinir cuál es el rol del Espíritu Santo en la iglesia. Porque si el Espíritu Santo solo es el que me toca, solo es el que me da, solo es el que me bendice, claro, solamente es el que me hace sentir, entonces limitamos el poder conductor. La iglesia del primer siglo, Seba, era tan efectiva porque todo lo que hacía la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces creo que la guía, no hablo del Espíritu Santo o del rol del Espíritu Santo como el que me bendice en una reunión o el que me toca en una reunión, sino como el que dirige, como el que gobierna. Creo que eso es el primer consejo. Volvamos a la guía del Espíritu Santo. Y Él nos va a saber guiar en qué adaptar, en qué transformar, en qué revisar, en qué no, en qué sí. Por el otro lado, creo que en este contexto de la globalización, en un contexto posmoderno, donde se habla de la muerte de los metarrelatos y donde se propone la idea de que cada uno vive su verdad y descubre su verdad en base a lo que siente, podemos cometer el error también de tomar lo que otro considera como verdad sin tomarnos el tiempo de escudriñar, de investigar, de buscar, ¿no? El famoso copia y pegue. Hoy más todavía en la época del chat GPT, sí, donde puedes tomar y copiar, te responde una pregunta única y universal de una manera diferente,
pero que sigue siendo más de lo mismo. Adán no puede perfeccionar a Cristo. La carne no puede perfeccionar el espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la primera creación tiene que morir porque no tiene esperanza en la nueva creación. La iglesia no se edifica con la vieja creación. Y todos esos son conceptos muy buenos que cuando los discutimos, los charlamos, todos decimos amén. Pero en la hora de gestionar, a veces es donde es más fácil, bueno, ver qué está funcionando en Estados Unidos, o ver qué está funcionando en Europa, o ver qué está funcionando en Centroamérica, o en Latinoamérica, o en la iglesia de la otra esquina, y como comunidad de fe terminar pervirtiendo la idea de lo que Dios pensó cuando pensó en una comunidad de fe. Cada comunidad de fe, en su contexto y en su geografía, tiene una particularidad específica. Lo que nosotros vivimos en nuestra comunidad en José C. Paz o en el Gran Buenos Aires es diferente a lo que una comunidad en Jujuy o una comunidad en Córdoba o una comunidad en Kansas o una comunidad... Entonces a veces como que tenemos la idea de copiar y pegar lo que está funcionando, obviando también el contexto. Entonces creo que por ahí esas dos cosas, para no hacer una respuesta muy larga... Hay una frase que te escuché decir, que decís, una generación que vuelve a la palabra es una generación que también vuelve a la obediencia. O sea, ¿qué rol cumple la obediencia en esto que vos estás diciendo, ¿no? En este gobierno necesario para que el Espíritu obre? Mirá, creo que a veces somos medios... Voy a sacarte de la ecuación. Creo que a veces soy medio hipócrita, porque pido que el Espíritu Santo me gobierne, pero cuando el gobierno del Espíritu Santo viene en forma de una dirección... si rompe mi comodidad, o si rompe mi estándar, o si rompe mi patrón, o si rompe mi forma, me cuesta obedecerlo, ¿no? Me cuesta rechazarlo. Y creo que la obediencia no es opcional si buscamos ser guiados por el Espíritu Santo. Es como decir, háblame. Y sí, pero lo que Él me habla no es lo que yo esperaba, ¿no? Es como el famoso clama a mí, y nos olvidamos de que dice, y yo te responderé. ¿Qué pasa si la respuesta no es lo que yo estoy pidiendo? Chance para contar, una vez estaba en un país que el domingo tenía 5 o 6 reuniones, creo que 6, y yo prediqué en las 6 reuniones, así que estaba súper filtrado, y me fui a dormir, y como a las 4 de la mañana me despierto y siento una palabra. Yo sé cuándo me despierto porque no puedo dormir, y cuándo me despierto porque el Señor quiere hablarme algo. Entonces la palabra fue, o la instrucción fue: quiero que te levantes, te pongas un short negro, una remera blanca, una media negra y una media roja, y que vayas a tal lugar, en tal salida, y esperes ahí. Yo me estaba quedando en la casa de un pastor, un muy buen amigo mío. Imagínate, estoy de visita en un país que no conozco, en una casa que no tengo, o sea, que a hoy tengo confianza, pero en ese momento no tenía confianza. Y le tengo que pedir, a la madrugada están todos durmiendo. Claro, y le tengo que pedir, llévame a tal lugar. Entonces le golpeo la puerta al pastor, le digo, pastor, necesito que me lleve a tal lugar. Me dice el tipo, son las 5 de la mañana. Sí, le digo, discúlpame, pero ahora, sí, le digo, tengo que salir ahora. Le digo, y una cosa más, ¿no tiene una media roja? Entonces inventó ahí una especie de media, que no quiero dar muchos detalles de qué era la media, y nos fuimos, ¿viste? Y imagínate, ese era como 40 minutos del lugar donde estábamos. Había un silencio en el auto, sí. Nadie osaba proferir palabras, ¿viste? Y yo iba orando, ¿viste? Señor, por favor, salvame porque este tipo me mata. Llegamos al lugar y me dice me dice el pastor, ¿y ahora qué? No sé, le digo, Dios me dijo que lleguemos hasta acá. Entonces nos bajamos lo del auto. Vos imaginate, yo crecí en el conurbano, 2 tipos a las 5:30 de la mañana, vestido medio raro, pudiera tener otras connotaciones. Y de repente frena un auto como a 100 metros de donde estábamos nosotros, y se baja un tipo. Y el tipo viene llorando. Okay. Y se llega a donde estábamos nosotros, y el tipo lloraba desconsoladamente. Yo empecé a llorar, el pastor empezó a llorar, pero no entendíamos por qué lloraba, ¿viste? Entonces lo sentamos en el capó del auto y le digo, pará, ¿qué pasa? Y me dice, yo iba camino a suicidarme. Dice, en esta salida hay un acantilado que va directo a un barranco. Y por una serie de problemas que estoy pasando, iba decidido a tirarme del auto y matarme. Dice, pero como a las 3:30 de la mañana hice una oración. Dije, Dios, si vos existís, que haya un tipo con una remera blanca, un short negro,
una media negra, pero si de verdad existís, que tenga una media roja. Tremendo. Y ese muchacho creyó en Dios. Y hoy es pastor en ese país y tiene una comunidad hermosa que visito cada vez que voy para allá. Pero fue porque él dijo. Y claro, qué sé yo, tal vez esto no tenga el propósito de decir, oh, qué tremendo, Jonathan, cómo obedece a Dios, sino mostrarte que a veces el problema no es que Él nos hable para predicar el domingo los 6 sermones, sino que nos hable en la vida cotidiana. Y a veces uno puede decir, bueno, yo ya cumplí, Señor, ya prediqué en los 6 servicios, ya edifiqué tu iglesia, colaboré con los santos, perfeccioné a la iglesia, ahora quiero dormir. El punto es, si estoy dispuesto a que Él me gobierne, la obediencia no es cuestionable. Y sobre todo, la guía del Espíritu Santo va a incomodarme, porque nunca me va a pedir algo que sea cómodo para mí. Siempre va a pedir algo que me desafíe, que me incomode y que me lleve más allá de lo que hasta ahora conocí. Así que a mí, estas últimas 2 semanas, me llegó una frase de Jonathan Edwards que decía: Padre, sella mis ojos con eternidad. Y cuando la leí, ¿viste? La tomé como una oración mía, ¿viste? Y cuando lo empecé a orar, me venía en las escrituras donde dice: este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia, ¿viste? Y se escuchó una gran voz diciendo: este es mi hijo amado. Y cuando empecé a entender de que cuando Dios sella tus ojos con eternidad y empezás a encontrar al Hijo en todo. Por eso Pablo puede decir: yo he aprendido a contentarme, a los que estamos en Cristo todo ayuda para bien, y el bien supremo es que Cristo es formado en nosotros, y decir, estamos sellando nuestros ojos con eternidad. A veces capaz vos decís, me desperté porque tenía sed, pero este es el Hijo amado, ¿viste? Este es el gran propósito de Dios, la gloria de su santo nombre que está expresándose, pero hay veces que nuestros ojos no están sellados, ¿no? Y yo creo que es clave hoy en día entender el gobierno, ¿no? Hoy yo te escuchaba decir, mis abuelos, mis padres, mi esposa y yo, y seguramente tus hijos, pueden decidir y afirmar claramente: somos gobernados por el Padre, por su Santo Espíritu, ¿viste? O sea, ese es el éxito familiar, ese es el éxito del reino, ¿no? De la familia del reino. Y una de las preguntas que te quiero hacer es cómo uno puede llegar a ser. Yo te escuché decir el concepto de la inteligencia espiritual, ¿no? Te escuché decir esa frase, ¿no? Y el cómo se desarrolla. Pero es muy interesante que vos puedas explicar sobre la inteligencia espiritual, de cómo discernir que vos te despertaste porque Dios te estaba hablando. Y no porque Mira, creo que estabas alucinando de tantas prédicas del domingo, ¿no? La única vez que se menciona en la Biblia inteligencia espiritual es en Colosenses 1:9. Claro, Pablo. ¿No? Cuando Pablo dice que él oraba por la iglesia de Colosas para que sea lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual. Y es interesante porque la iglesia de Colosas era una iglesia que se enfrentaba a filosofías humanas, a filosofías principalmente del gnosticismo, claro, y a una rama judaizante dentro de la iglesia. Entonces era una iglesia que estaba siendo muy bombardeada con cosas que no tenían que ver con las cuestiones espirituales, con esto que vos decías del sello de la eternidad, ¿no? Que no tenía que ver con ver a Cristo en todo, sino que algunos estaban hasta comenzando a dudar de la deidad de Cristo y de la supremacía de Cristo. Por eso tenemos la declaración sublime de Colosenses 1. En Filipenses 2 pide que en Colosenses 2 pide que no se dejen llevar por huecas y sutiles filosofías y tradiciones humanas. Pide que a nadie se juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a día de reposo, luna, sábado. Y es toda esa descripción interesante, pero a mí siempre me llamó la atención y lo descubrí hace poco, con mayor claridad, este concepto: seáis llenos de sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. Entonces, el propósito de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento verdaderamente espiritual, el que viene dado por el Espíritu de Dios, no tiene otro fin que llevarme a andar como es digno del Señor. Entonces, no es como... Él no pide que sean llenos para que puedan combatir con mejores argumentos a las otras filosofías o a las otras tradiciones o hacerle frente a los judaizantes. No, dice, esto no se trata de eso. Al contrario, a Timoteo le pide que evite todas esas cosas, que creo que ese sería un buen punto para nuestra generación. Somos muy ávidos de prestar discusiones
que acarrean impiedad antes bien que edificación. Claro. Pero él les dice, no, señores, la sabiduría y la inteligencia espiritual, esta capacidad de desarrollo, este conocimiento elevado, como vos decías recién, no viene para eso, viene para que anden como es digno. La única manera que nosotros tenemos de andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados es que seamos llenos de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual, por lo menos hasta donde entiendo hoy, no tiene que ver con más intelectualidad de cosas espirituales. Claro. No tiene que ver con leerme todos estos libros y decir que tengo inteligencia espiritual porque puedo recordar lo que dice el comentario bíblico hispano. No, tiene que ver con la capacidad dada por el Espíritu de vivir una vida como es digna del Señor. Exactamente. Y termina diciendo, ¿no? El verso 10, llevando fruto en toda buena obra. Es que, bueno, hay una de las frases que me había quedado de tuyas, era que el fin del Evangelio no era saber definirlo, sino que Dios pueda encontrar el fruto en nosotros. Es que yo creo que nos pasamos ya 2000 años describiendo, definiendo, poniéndole puntos a donde Dios le puso comas. Entonces decimos, la gracia es el perdón de los pecados. Y es verdad, la gracia es eso, pero no va a un punto, va a una coma. Sí. Y la coma viene, y la gracia es lo que me capacita como hijo de Dios, y le ponemos un punto, y entonces y es lo que me hace trabajar para Dios, porque Pablo dice, por gracia soy lo que soy, y por gracia también trabajo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces a veces nos pasamos definiendo cosas. En el año 2015 aprendí con un pastor americano, John Leitzel, amigo de mi papá por muchos años, que el error de la iglesia es definir lo que Dios describe. La definición viene por una autopsia. Vos podés saber que algo murió por esto porque haces una autopsia y entonces definís por qué murió. Entonces se puede definir lo que está muerto. Lo que está vivo no se puede definir, tiene que describirse porque está en constante transformación, en constante cambio. Entonces creo que cuando definimos esto es, así va a ser, de esta manera va a ser, o de esta manera fue, nos perdemos la riqueza de ver lo que Dios está haciendo hoy. Y nos podemos pasar la vida describiendo y definiendo y polemizando y filosofando y teologizando y nunca ver el fruto de lo que... Entonces yo, antes de discutir con vos sobre lo que pienso, quiero construir un modelo. Porque el modelo funciona más que 1000 mensajes. Yo tengo 2 hijos chiquitos, 4 y 2 años. Y son hermosos los dos. Y cuando nos ponemos a orar, los dos levantan las manos, los dos oran, cantan, ponemos música en el auto y ellos cantan con nosotros. Cuando leemos la Biblia están, y cuando vamos a las reuniones también. Nada, ayer a la noche estaba viendo un video de Billy Graham cuando vino a Argentina y Amelie me estaba preguntando quién era Billy Graham. Entonces le empecé a contar y le conté lo que él fue, lo que él hizo, y entonces me hizo esta pregunta, me dice, ¿y él le agradó al Señor? Entonces yo me puedo quedarme con eso y decir, no, porque a tus hijos vos tenés que hacerle así, tenés que hacerle así, para que entonces cuando tengan 4 años te pregunten si las cosas agradan al Señor, porque es el verdadero evangelio. Pero la verdad es que tienen 4 y 2 años. El 95% de lo que hacen lo hacen por imitación, repetición, más que porque lo crean. Entonces a veces creo que somos muy rápidos para decir en momentos muy tempranos, así se tiene que hacer, pero la verdad es que cuando ellos tengan sus propias crisis, sus propias preguntas, sus propios encuentros, es donde va a poder verse si lo que nosotros les enseñamos hoy verdaderamente funcionó. Entonces a veces creo que en cosas que recién estamos empezando a ver, en mi caso la paternidad, queremos definir un montón de cosas y decirle a todo el mundo, bueno, así debe ser como debe ser la paternidad en Cristo. Y creo que todavía nos falta mucho tiempo para descubrir si es así. Hay un bosquejo de uno de los sermones de Spurgeon, que a mí en su momento cuando viste, creo que todas las personas que capaz se exponen pasaron por un momento de Spurgeon fanático. De Spurgeon manía. Y hay un momento donde él habla del sermón del yo también, ¿no? Y él decía que ese fue el sermón más certero de su vida. Dijo, porque hablé de una experiencia. Hablé de lo que a mí me estaba pasando, que le pasaba al cuerpo, ¿no? Y es tremendo cuando vos empezás a entender el yo también, porque todas las verdades que vos podés decir
son palabras de verdad, pero capaz no son sustancia de verdad y no se puede definir como algo verdadero, ¿no? Yo capaz es algo muy íntimo lo que voy a decir, pero yo, cuando mi familia, mi papá siempre fue una persona en la cual él no estuvo atado a un nicho evangélico. La música y lo que pasó con Kiosco, lo que pasó con Rescate, lo que pasó con la música cristiana fue una viralización tremenda. O sea, yo iba a la escuela y en las series de polka salían las canciones de mi papá y mis amigos me decían, yo escuché a tu papá en el noticiero, escuché en la serie de polka, Canal 13, lo escuché, lo vi, bandas que llenaban estadios, llenaban lugares, tenían sellos discográficos, tocaban en todos los eventos, mi papá hacían giras por todos lados. Y al mismo tiempo mi papá era el pastor de la congregación, ¿no? Hay veces que hay gente que no puede soportar que el padre sea el pastor de la congregación, y yo capaz era el hijo de, con mi hermano éramos los hijos de, en todas las congregaciones. Y capaz mi papá era re respetado en muchos lugares, pero capaz en la congregación no. Y yo lo vi a mi papá llegar a mi casa y saber las cosas que estaban diciendo de él o cosas que estaban ocurriendo que eran mentira y que le estaban haciendo mucho daño, y yo lo vi llorar a mi papá. Y yo me acuerdo que con mi hermano queríamos habitar en justicia humana, ¿viste? Dejárnoslo a nosotros, ¿viste? Conozco unos muchachos que, ¿sí? que por un par de cocas lo resuelven. Y mi papá, me acuerdo que él decía, no, ni se les ocurra hablar mal de él acá. Pero ni se les ocurra. Dijo, déjenme a mí el valor y el honor y el disfrute de tomar mi cruz. Ni se les ocurra. Y eso no me lo contó nadie. Eso yo no lo escuché en un púlpito, no lo escuché en una enseñanza, no lo escuché en un PIM, no lo escuché en un congreso. Yo llego a mi casa, siendo casado, teniendo a mi esposa, y a veces me ocurren este tipo de situaciones hoy a mí. Y yo, es como dicen los discípulos, ¿cómo puedo negar lo que Dios puso en mi vida hoy? Porque hay algo que vino de arriba, que vi que se puede, que es verdad, o sea, hay alguien que puede vivir de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo negar que eso pasó en mí? O sea, que Dios me lo reveló como diciendo, esto sí lo puede vivir. Esto es verdad. Un matrimonio sano, un pastorado sano, una familia sana. Que no quita los desafíos. O sea, exacto. Porque tampoco un matrimonio sano o un pastorado sano es presentar un matrimonio sin discusiones o sin conflictos o sin puntos de vista diferentes. No existe. No existe. Y a veces creo que en eso que vos decís, desde afuera presentamos, bueno, por ejemplo, el caso de Fabián, le está yendo súper bien, le está funcionando todo está perfecto. Y no, hay desafíos, hay planteos, hay preguntas, hay injusticias, hay situaciones. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Vamos en la búsqueda de un modelo cada vez más perfecto. Tenemos el modelo bíblico perfecto que es Cristo y la Iglesia. Y ese es el misterio más profundo y al mismo tiempo el misterio más revelado y el misterio más perfecto que existe de lo que es un matrimonio. En el camino están los nuestros, que vamos, que queremos. No siempre lo logramos. Claro. El otro día hablábamos con un matrimonio con Miro y decíamos, hey, bajen las demandas, vamos camino a... Lo importante es esto, tomar nuestra cruz y decir, queremos ir hacia allá. Pero a veces también tenemos que hacer un poco de mea culpa, Seba, que a veces los que presentamos el Evangelio lo presentamos como que si no es así, no sirve. Y ese nivel de absolutismo le quita a la gente la esperanza de que Dios está completando su obra. Su obra es perfecta, pero en nosotros su obra se va perfeccionando. Entonces todos los días hay discusiones o hay debates o hay puntos de vista diferentes que necesitamos ir resolviéndolo en base a la obra perfecta de Cristo. Ahora, esta obra perfecta que presentamos, que predicamos, tiene también su margen de que en nosotros es una obra que se está completando. Claro. Sí, yo nunca escuché a mi viejo criticar a nadie, y mirá que le han dado de todos lados, pero tipo, mi viejo es la persona que vos le preguntás, ¿qué te pareció fulanito? Y el tipo, fulanito está en la antípode de todo lo que nosotros... No, precioso hombre Dios, precioso hombre Dios. Y no te lo dice de que es políticamente correcto, te lo dice porque él no tiene maldad. Él no tiene la idea de que yo soy mejor a él porque vi algo que él no vio. No, para nada. Y eso le ha permitido servir a mucha de la iglesia evangélica en Argentina y en otros países. Y lo que rescato de mis viejos, porque esta es una tarea de los dos, ellos nunca nos presentaron un evangelio
imposible de vivir. Nunca nos presentaron un evangelio inalcanzable. El modelo que yo vi en él no fue un modelo de algo imposible, sino de algo que todos los días vamos lográndolo, o como dice tu papá, lo va logrando él en nosotros todos los días un poquito. Y yo creo que es el desafío de entender, que los discípulos le decían a Jesús, ¿cómo oramos? ¿No? Y él dijo, danos hoy el pan de cada día. Y cuando uno entiende que el pan es Cristo, hay medidas de verdad que nosotros vamos entendiendo día a día, tal cual, paso a paso, momento a momento, situación a situación, ciudad a ciudad, ¿no? Porque uno va pasando de ciudad y es el pan que te va alimentando y también hay que sacarse carga, ¿no? Porque es lo que decís vos, hay veces que uno no se ve completo todavía, o completado, pero sí estamos completos. Entonces... Mira, mi esposa presentó en una escuela que tuvimos ahora no, hace un par de meses en Rosario, la diferencia entre lo perfecto de Dios y el perfeccionismo humano. Claro. Y a veces mucho de lo que nosotros creemos que es perfecto según Dios, no es otra cosa que nuestro perfeccionismo de querer que sea de tal manera. Entonces ella citaba cuando David dice en Salmo capítulo, creo que es 102 o 101 verso 2 o 102 verso 1, que dice, en la integridad de mi corazón andaré en mi casa. Y vos sabés que David no fue un tipo 100% íntegro, claro. Pero desentenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces creo que a veces es decidirnos a vivir en esa integridad, que integridad es lo que Dios piensa de nosotros, por encima de lo que la gente piensa de nosotros. Integridad es lo que Dios piensa de nosotros. Y como decís, Dios dijo que David era un tipo conforme a su corazón. Si mira todo lo que hizo, que integridad no tiene que ver con ausencia de errores, sino con cómo respondemos a los errores. Y creo que eso nos quita esas cargas, ¿no? Exacto. De tener que mantener un nivel de perfeccionismo, que es un perfeccionismo según los estándares humanos y no según lo perfecto de Dios. Muchos lo confundimos con una infalibilidad y se trata de una fidelidad, ¿no? Yo creo que cuando hay una persona que los pobres de espíritu, tal cual, te estás perdiendo de ser un bienaventurado. O sea, y me encanta que los pobres de espíritu, la promesa sea en tiempo presente. Mira, justamente esta semana estaba trabajando en una materia que tengo que dar y estaba revisando de vuelta el Sermón del Monte, las 10 bienaventuranzas. Y es increíble porque Jesús termina diciendo que somos la sal del mundo, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero lo dice después de las 10 bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados cuando los persigan, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados. Y creo que a veces nos vamos al final, ¿no? Entonces, sos la sal de la tierra, sos la luz del mundo, pero ese proceso, ese evento, es el resultado de un proceso. Y a veces nosotros somos muy de eventos, ¿no? Entonces, te quiero decir en esta tarde que sos la luz del mundo y de donde Dios te puso. Donde Dios te puso vas a alumbrar, sí. Primero, sos pobre de espíritu, bendecís a los que te maldicen, aguantás la persecución. Entonces, a veces nos centramos tanto en la expresión externa y nos olvidamos de esto que vos decís, la conformación de lo que verdaderamente somos. Y creo que así empezamos la charla, ¿no? Hablando de la identidad. Antes de ser luz y antes de ser sal, que son funciones que hacemos, primero tiene que estar esto forjado en nuestro interior. Tal cual. Y Johnny, ya terminando, me gustaría que puedas comentarle un poco a la gente lo que es la PET, todo lo que va a ocurrir, también cómo puede formar parte, a quién está abierto. Mira, la PET es un encuentro, la PET es un proyecto que nace en el año 2010 con la idea de movilizar líderes a Europa, Asia, África y Oceanía desde Latinoamérica, entendiendo que en los últimos 30 años Latinoamérica ha recibido mucho de parte de Dios, pero todo lo que recibimos y no damos se pierde. Entonces un poco el corazón de la PET es movilizar líderes latinos a servir a las iglesias locales, no para llevarles algo, sino para escuchar juntos la voz de Dios y servir en lo que cada generación o lo que cada ciudad o nación demande o necesite. En base a eso nos reunimos de tiempo en tiempo, cada ciertos periodos de tiempo, para tener tiempos de comunión, de oración, de alabanza y de enfoque también.
En este caso nos estamos preparando para el 2025, que recibimos la dirección del Señor de movilizar equipos a los 7.600 pueblos no alcanzados. Llevar las buenas nuevas del Evangelio a lugares que no han sido alcanzados. Entonces, desde el 2022, el año pasado, comenzamos un proceso de 3 encuentros, 2022, 2023 y 2024, de preparación, de enfoque y de envío a estos pueblos no alcanzados. Entonces, ahora, el año pasado fue en Chaco, en Resistencia, que bueno, la corriente estuvo. Este año va a ser en Buenos Aires, del 27 al 29 de septiembre, donde vamos a tener un tiempo muy profundo de ministración al Señor y también ministración del Señor. En la palabra va a estar Juan Balistreri, Lucas Márquez, David Greco, Robert Rosado, Gustavo Lara, Ben Paz. Me voy a olvidar de algunos seguramente. No sé si conoces a un tal Fabián Liendo. Puede ser. ¿Lo tenés? Lo podemos probar. Probalo primero. Y van a estar acompañándonos y teniendo un tiempo de mucho entrenamiento, de mucha capacitación y al mismo tiempo mucha administración. ¿Cómo puedo ser parte? lapet.1, www.lapet.1, o el Instagram es @lapet.1, y ahí están todos los medios, el programa, la información, los oradores completos que nos van a estar acompañando durante estos días, que creemos no es que porque es nuestro encuentro. ¿Viste? Cuando a veces presentamos los encuentros, presentamos que es como la última Coca-Cola del desierto. No, es un encuentro más dentro de todos los que hay en la Iglesia del Señor, que tiene como objetivo enfocarnos en la propagación del Evangelio en los pueblos no alcanzados. Es que yo creo que muchas veces confundimos la urgencia del Evangelio con una aceleración de los tiempos de las cosas y en realidad es un enfoque. La urgencia es un enfoque. Ya lo dijo Napoleón Bonaparte, vísteme despacio que estoy apurado. Exactamente. Así que yo también definiría la PET como un enfoque. Y bueno, y ahí vamos a estar acompañando, siendo parte del cuerpo. Y gracias, Johnny, por tu tiempo, por venir a visitarnos al living. Si gracias. Mirá, Seba, gracias a vos y en nombre tuyo a todo el equipo que trabaja en la corriente, que hace que el Evangelio llegue a muchísimas personas. Creemos en la corriente, creemos en el trabajo que están haciendo, creemos en lo que Dios les encomendó para esta generación, y como nosotros, gran parte o toda la iglesia en Argentina celebra la tarea que Dios les dio y la influencia que el Señor les está dando, y oramos que siga aumentando para que Él siga siendo conocido. Así que gracias a ustedes. Bueno, gracias, Johnny. Y bueno, mandamos un saludo grande a todas las personas. Acuérdense de poder suscribirse a todos los canales de la PET para no poder perderse, que no falta tanto. Así que bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo grande.